Josué capítulo 15. Son 63 versículos que no vamos a leer todos. Simplemente vamos a concentrarnos hoy en los versículos 13 hasta el versículo 19. El sermón que tiene que ver con Otoniel. El sermón de hoy se titula Otoniel, un león de Dios para imitar. Un león de Dios para imitar. Y antes de leer la porción, yo quisiera, como no vamos a leer los otros textos, los otros versículos, porque son nombres de territorios y ciudades, sin embargo quiero dar una introducción a esto y que entendamos. Y me gusta lo que dijo el puritano Matthew Henry, o Mateo Enrique, sobre los capítulos que tienen nombres y nombres y títulos y todo este tipo de nombres raros, ¿no? Para nosotros son raros, extraños. Dijo, no tenemos que pasar por alto estos capítulos de nombres difíciles como algo inútil y que no hay que tener en cuenta, porque Dios tiene una boca para hablar y una mano para escribir. Y nosotros debemos encontrar un oído para oír y un ojo para leer. Y Dios nos dará un corazón para sacar provecho. Y quiero esta frase, después se la mando después, para que la próxima vez que pase por Josué y por Primera de Crónicas y todos los libros que tienen nombre, recuerde lo que dijo Mateo Enrique, porque siempre hay un tesoro, una perlita que se encuentra allí, en algún nombre, en algún recuerdo o algo. Y no hay duda que leer estos nombres siempre generan una sensación extraña. A mí me pasa. Y he leído la Biblia muchas veces ya, pero llego a esto y digo, bueno, ¿qué sentido tiene? Bueno, cada vez lo voy aplacando más eso, pero pregunto, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué tantos nombres? ¿Cuál es la razón de tantos nombres? Y una sola cosa ayuda para entender. La realidad es que a Dios le importa. Le importó tanto para que sea tan inspirado por el Espíritu Santo como Juan 3:16. Y eso es suficiente para nosotros. Dios inspiró su palabra y a Dios le importa porque esos lugares que fueron creados por Dios, en el caso de ciudades o personas, de las cuales Dios vio el embrión de estas personas, como dice Salmo 139, son almas que el día de mañana, si no han creído en Cristo, no han puesto su confianza en el Dios creador o en el Dios que envía redención, los libros serán abiertos en Apocalipsis 20 y serán lanzados al lago de fuego, o estarán adorando a Dios en Apocalipsis con todos sus redimidos. Así que son nombres, son personas, son almas, son seres creados por Dios. A Dios le importa. Y en cuanto a, porque aquí hay dos secciones, hay tres secciones en el capítulo 15, una tiene que ver con el territorio de Judá, otra tiene, es decir, los límites, otra tiene que ver con lo que pasó con Otoniel y Caleb, cómo termina la historia de Caleb, y la otra parte final, que es la más extensa, son los nombres de las ciudades. Así que parece que cuando Dios hace un detalle del territorio, especialmente empezando con la tribu de Judá, pero después siguiendo en detalle por los demás, a Dios le importa recordar que cuando le dijo a Abraham en capítulo 15 que le iba a dar esa tierra, es como que si Dios bajara la lupa y le dice, mira, ¿te acordás que te dije que te iba a dar la tierra? Mira, va por acá, sigue por acá, acá hay un monte, acá hay dobla, acá sube, acá baja, acá hay un arroyo. Me importa. Yo prometo y cumplo mis promesas. Y eso fue lo que pasó. Tiene un cumplimiento literal y un cumplimiento palpable para Abraham, esto que había sido establecido. Entonces, las menciones, primero, las menciones de subidas, giros y fronteras muestra este interés. En versículos 1 al 12 tenemos, en capítulo 15, tenemos esta mención. Y segundo, la cantidad de ciudades mencionadas por nombre a partir del versículo 20 hasta el versículo 62. Primero la descripción del territorio, versículos 1 al 12, y después las ciudades mencionadas por nombre a partir del versículo 20 y hasta el versículo 62. Tiene 63 versículos, yo lo sé, pero el versículo 63 es una nota triste. Es una nota triste que
el narrador, inspirado por el Espíritu Santo, prepara al lector para el libro de Jueces, para lo que va a venir. ¿Ah? Un libro muy triste, un libro de círculo vicioso para Israel, donde peca contra Dios, clama a Dios, se arrepiente, Dios lo salva, peca contra Dios, se arrepiente, y todo este círculo. Pero es un anticipo y tiene que ver con Judá también. Y aunque nos vamos a ocupar con Otoniel en unos minutos, en este sermón, yo, para tener una mejor apreciación de cómo está ordenado el capítulo, y aquellos que tienen un lápiz o quieren anotar una distribución del capítulo, aquí va, pues se lo puedo pasar, no es que es muy complicado, pero pueden marcar con un lapicito si quieren. Lo primero, en versículos 1 al 12, son los 4 límites de la nación. El límite sur, versículos 1 al 4. ¿Ve que empieza el límite por el lado sur, dice versículo 2? Luego el límite al este, o el oriental, empieza en versículo 5, lo dice así, el límite al oriental es el mar Salado, etcétera, etcétera, versículo 5, y luego tenemos la frontera del norte, acá me equivoqué en la anotación, pero es desde versículo hasta el versículo 11, tenemos la parte norte que comienza en versículo 7. Bien, ahí está. Sí, gracias, lo anoté mal acá. La frontera norte y después la frontera oeste, que es el versículo 12. El límite occidental, que es el más fácil porque es el mar Mediterráneo, ¿no? Que es el mar grande. Luego viene el resto de la historia, que es el resto de la historia de Caleb, que tiene que ver con Otoniel, versículos 13 al 19. Y luego las ciudades de la herencia de la tribu de Judá, versículos 20 al versículo 60. Y aquí va de vuelta. Las ciudades al sur están en versículos 21 al 32. Las ciudades de las regiones al oeste, ¿sí?, para el lado del río Jordán, versículos 33 al 47. Las ciudades de las colinas están mencionadas en versículo 14 al versículo 48 al versículo 60. Y finalmente las ciudades del desierto en Josué 15, versículos 61 al 62. Y por supuesto, como les mencioné, hay un final triste en este capítulo, una nota triste en versículo 63, más a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Los hijos de Judá no pudieron arrojarlos y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. La historia de los jebuseos es fabulosa estudiar porque realmente fue David quien quitó a los jebuseos. Aborrecían a David los jebuseos y sin embargo el lugar donde se construyó el templo después, que fue comprado por David, era un terreno de un tal Arauna que era jebuseo. O sea, la gracia de Dios a través de la historia de Israel es fabulosa, porque personas que odiaban a David, finalmente uno de ellos terminó siendo un hombre temeroso de Dios, porque le proveyó el terreno para el lugar donde está el templo. Increíble. Dios siempre hace esas cosas que nos sorprenden y nos dejan pensando, ¿no? Así es Dios y su misericordia con las peores personas que son, ¿quiénes? Nosotros. Me iba a decir el otro, ¿no? Nosotros somos las peores personas en relación con Dios, pero en su gracia Él nos ha perdonado. Ahora, ya vamos a leer versículos 13 al 20. Yo quiero que noten que la historia de Caleb antecede a la descripción del territorio de Judá. Es decir, en capítulo 14 de Josué, versículos 6 al 14, esa es la historia de Caleb. Luego viene la descripción del territorio de Judá, lo que mencionamos recién, capítulo 15, versículos 1 al 12, y el final de la historia de Caleb, que incluye la historia de Otoniel, o el episodio de Otoniel, sigue al final de la descripción de Judá. ¿Notaron eso? Entonces empieza la historia de Caleb, dame ese monte, luego está todo el territorio de Judá, y luego termina con la descripción de cómo Caleb termina tomando y derrotando a los hijos de Anac. Esos son detalles que uno no puede pasar por alto, tiene una razón de ser. A su vez, observen que la historia, que continúa, el versículo que continúa la historia de Caleb y Otoniel es el versículo 20 del capítulo 15. Dice, esta pues es la heredad de las tribus de los hijos de Judá por sus familias.
Así es como continúa el capítulo después de la historia de Caleb. Pero fíjense que tiene relación directa con lo que antecede, no lo quiero confundir, a la historia de Otoniel, que es el versículo 12. Dice, este fue el límite de los hijos de Judá por todo el contorno conforme a sus familias. Así que vemos que hay como dos paréntesis allí importantes y nos lleva a nosotros a concentrarnos en esto, en la historia de Otoniel, qué es lo que pasó acá. Y por eso es bueno ir estudiando y revisando estas cosas. No son detalles que yo he descubierto solo, pero son cosas que aprendo y cuando uno va leyendo y mirando y consultando. ¿Por qué menciono todo esto? Menciono todo esto porque es la forma de darle color a la historia. Darle un poco de color y decir, bueno, ahora llegamos a este momento y darle un sentido especial para entonces entender el mensaje que corresponde a nosotros, porque hay un mensaje para nosotros acá. Hay muchos mensajes, muchas aplicaciones, pero tiene una sola interpretación. Yo creo que la historia de Otoniel contiene enseñanzas dentro de un contexto bien particular. Bien particular. Por un lado, nos acerca un poco más a Caleb, porque no nos deja con la descripción del capítulo 14, nos acerca un poquito más a Caleb y describe la manera en que se completó la historia bajo la guía de Dios y por mandato de Dios y por indicación de Josué, de que obtuviera la ciudad de Hebrón, que es una ciudad muy importante. Hebrón está, creo que lo mencioné, está en Cisjordania ahora, que no es parte directa del territorio de Israel oficialmente, ¿no? Pero sí en su momento fue de la nación de Israel, que significa lugar de asociación o lugar de comunión, allí donde David estuvo reinando en ese lugar unos 7 años aproximadamente. Por ejemplo, si nosotros vemos también, en el contexto de Caleb, si nosotros observamos en capítulo 11, no pierdan la página, bueno, son 2 páginas, el capítulo 15 no se van a perder, pero si ustedes no se pierdan en capítulo 11, versículo 21, cuando está describiendo el versículo 16 hasta el 23, se describe todo el territorio que toma Josué, ¿no? ¿Se acuerdan que es el final? Después tuvimos un paréntesis, realmente Dios destruyó a todos los cananeos, etcétera, etcétera. Y dice en versículo 21, también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, a Debir, ahora van a ver que va a aparecer esto de vuelta, en Josué 15, a Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat, en Asdod. O sea, presta atención, aquí está hablando de las mismas personas y los mismos lugares que Caleb destruye, pero está antes. Pero fíjense lo que dice el versículo 21, de todos los montes de Judá, pero todavía no había sido distribuida la tierra. Entonces, ¿cómo está aquí el nombre de Judá como parte del territorio? Porque esto enseña que el narrador escribe el libro ya con acontecimientos ocurridos. Entonces, probablemente lo que pasó es que ya había habido una batalla, pero como sabemos que hubo pueblos que persistieron en quedar, parece que los anaseos persistieron en estar allí, aunque fueron derrotados, y el narrador dice, no quedó ninguno de ellos, pero está dando un panorama general. Como está diciendo, después van a ver lo que pasó con Caleb, por eso se los digo ahora, de paso, dice el narrador, pero después van a ver lo que pasó con Caleb, por eso digo que los destruyó a todos. Pero para que entendamos un poco la historia, porque si no, nos perdemos y decimos, ¿cómo no pasó esto? No lo había destruido, ¿por qué apareció de vuelta? Así que, nada, finalmente Caleb los arrojó. Así que antes de entrar en unas 5 cosas que quiero compartir con ustedes, siempre tipo acróstico para que lo podamos recordar los jueves también. A veces me golpeo la cabeza porque no quiero forzar un texto, pero quiero encontrar algo que sea fácil después. Y yo quiero que veamos el ejemplo heroico y la fe de Caleb antes de llegar a Otoniel, porque es el personaje principal. Pero Otoniel hace algo ahora interesante. Vamos a leer versículos 13, ahora hasta el versículo 19. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el monte de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb,
al que atacare Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él la dio a su hija Axa. Él le dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Entonces, estamos en el preámbulo, en la entradita, es como si estuviéramos allá, todavía no entramos al templo. Estamos en la entradita. Se nos vuelve a recordar que Caleb obtuvo lo que obtuvo conforme al mandato de Moisés. ¿Ah? Se nos vuelve a recordar. Acá hay una orden de Dios. Acá lo que vamos a ver ahora no es un capricho de Caleb ni de Otoniel, es una orden de Dios. Y es la continuación natural de capítulo 14, versículos 13 al 15. Josué le da a Caleb Hebrón, vino a ser de la tribu de Judá, etcétera, etcétera, y aquí continúa. Y el narrador destaca particularmente la labor de Caleb, de la tribu de Judá, en medio de la descripción del territorio adjudicado a Judá, que es la tribu más grande, la tribu más numerosa era la tribu de Judá, y la tribu con más territorio, y esto obedece a una profecía de Jacob, su padre, en Génesis capítulo 49, donde dice claramente que Rubén, que era el primogénito, el hijo primogénito de los 12 que tuvo, no iba a ser el principal porque había deshonrado a su padre, pues Rubén se había acostado con una concubina de su padre. Así que no sería el principal, pero Judá llegó a ser el principal. Y hay una interesante descripción sobre eso que no vamos a leer ahora, pero para que tengan una idea por qué comienza con Judá, por qué Judá es más numeroso, pero viene una bendición de Dios y por qué en suerte, porque los territorios se dieron en suerte, no sabemos cómo se hacía eso, no había papelito como ahora, papirito no tiraban para sacar, pero de alguna forma, o Urim y Tumim, no sabemos, pero era por medio de un sorteo. Y como dice Proverbios, la suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la decisión de ella, y así que Dios permitió que Judá tuviera el territorio más grande. Yo creo que el versículo 14 que tenemos aquí, a mí me encanta. Es uno de esos textos raros que yo creo, y sé que no se van a reír porque ya hablamos de que la Biblia es inspirada por Dios, pero yo creo que hay que memorizar este texto. Realmente hay que memorizar este texto. Es uno de esos textos extraños. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac. Y usted puede ser bendecido con ese texto, no tengo duda alguna, porque siempre sabemos que hay un contexto, y cada vez que mencione estos 3 personajes ustedes van a saber de qué se trata. Pero ¿por qué menciono esto? Porque es un texto importante, porque ahora vamos a ver, y no estamos imaginando nada raro, a mí me gusta pensar cómo pensaba Caleb cuando estaba frente a estas personas. O sea, la imaginación puede ir, pero siempre que esté dentro del marco de la Escritura, ¿eh? No había Superman, ni Spiderman, ni nada de eso. Estamos hablando dentro de la Escritura. Así que yo quiero que veamos cómo pensaba Caleb y cómo funcionaba su fe en Dios, porque tiene mucho que ver en el impacto que hace en Otoniel. ¿Está? Otoniel era su sobrino. Pero yo quiero que me acompañen a Deuteronomio capítulo 7, porque Anac, los hijos de Anac, Sesai, Aimán y Talmai, hijos de Anac, 2 veces está, los 3 hijos de Anac, estos hombres eran gigantes, eran naciones muy poderosas. Así que acompáñenme a Deuteronomio 7 y tengan en mente, cuando leamos esto, que Caleb está escuchando a Moisés hablar. Caleb, 84, 85 años, menos, 83, porque fueron 7 años de batalla, así que tendría 70 y tantos años. Pero él está escuchando. Sabe que va a haber, es el último de una generación, junto con Josué, que saben cómo eran estas personas, porque nadie los vio. Pero los padres le escucharon, le dijeron, y se murieron todos los hijos que habían pasado por el desierto durante 40 años, todos los que habían nacido de Egipto, pero seguramente se comentó y se habló todo esto. Entonces, Moisés les recuerda algo, y Caleb está escuchando. Y escucha esto, Deuteronomio capítulo 7, versículo 17. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar?
No tengas temor de ellas, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Escuchen, cuando Moisés está leyendo esto, el único que se podía acordar literalmente bien de todo esto era Caleb y Josué, porque estaban todos muertos. O sea, se transmitió esto. Pero Caleb podía recordar. Podía recordar, quizás meter sus manos, como dice el libro de los Salmos, se cuajaron las aguas como si fuera gelatina. Él podía recordar eso, podía ver los egipcios muertos a la orilla del mar. Él podía saber todo esto. Dice, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, de las señales y milagros, de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó, así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Así que Caleb está parado allí, está escuchando esto. Anak, Sesai, los hijos de Anak, Sesai, Aimán y Talmai son grandes, son fuertes. Quizás es una tradición, porque probablemente estos hombres literalmente ya habían muerto cuando habían sido los espías, pero son nombres que, como Faraón, como Javín, son nombres que se transmiten a generaciones que representan una autoridad. El punto es que Caleb estaba escuchando eso. Y cuando ven en su corazón, cuando él va a tomar, cuando pide el monte y cuando va a batallar, Caleb está diciendo, mira, yo vi cómo se abrió el Mar Rojo. O sea, acá no hay ninguna duda de lo que va a pasar. No tengo por qué temer. Si pasaron una experiencia como esa, no tienen por qué pensar que puede ser algo diferente. Pero no es solamente eso. Escuchen lo que también Caleb escuchó en Deuteronomio, una página más adelante, capítulo 9, versículo 1 al 5. Porque por un lado tenía el recuerdo, pero por otro lado tenía qué es lo que iba a hacer. Entonces, dice, capítulo 9, versículo 1, oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, los hijos de los anaseos, de los cuales tienes conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, aquí ven lo que pensaba después Caleb cuando los echó, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Está? Contexto para Caleb tenemos suficiente. Ya sabemos cómo pensaba, ya sabemos su valor, ya sabemos lo que creía, ya sabemos la fe de él. Son pasajes muy importantes para que podamos evaluar bien a Caleb. Y este hombre, de esta manera, forjó una imagen heroica y de fe a través de todo esto. Porque nosotros no tenemos todos los detalles en la Biblia. O sea, no tenemos conversaciones como se hacen en una película, que este fue a ver al otro y que lo vio y que estaba cocinando. No tenemos nada de eso nosotros, pero la vida continuaba. Se conversaba sobre esto. Y yo creo que Caleb seguramente transmitía, influyó en la vida de su sobrino, del cual vamos a considerar ahora su conducta a continuación. Ya leímos el pasaje, pero ¿cuáles son las lecciones que aprendemos de Otoniel sobre hacer lo que Dios manda? ¿Por qué Otoniel es un león de Dios para imitar? Porque su nombre significa león de Dios. Su nombre significa león de Dios. Y como compartimos el jueves allí en el discipulado en Roca, estuvimos hablando sobre la importancia de los nombres. Por ejemplo, Caleb, hijo de Jefone. Jefone es un nombre que significa la seguridad de lo que va a venir. Y en la Biblia muchas veces los nombres tienen más importancia que otros lados, como el nombre de Noé fue puesto por su papá. Este nos aliviará de nuestras angustias. Y realmente así fue con Noé. Y el más importante, por supuesto, Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Los nombres son importantes en la Escritura. Salomón es hijo de paz y fue el rey que no tuvo guerra prácticamente. Entonces, hay nombres importantes. Y aquí tenemos a Otoniel, que es un león de Dios.
Y no es casualidad que es de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. O sea, empezamos a ver que hay analogías para poder compartir y aprender, pero ¿qué aprendemos? Y vamos a aprender 5 cosas, y no se preocupen, no vamos a estar atrás, 1-5 acá. 5 cosas, se las digo todas juntas ahora y después vamos una por una. Otoniel escuchó el llamado de Dios, Otoniel entendió el riesgo, Otoniel evaluó el resultado, Otoniel empoderó su fe, Otoniel evidenció su carácter, y Otoniel escuchó, evidenció su carácter. Son 5. Escuchó el llamado, entendió el riesgo, evaluó el resultado, empoderó su fe y evidenció su carácter. 5 cosas. En primer lugar, quiero que observen cómo él escuchó el llamado. En capítulo 15, entendemos que escuchó porque dijo Caleb, está hablando, al que atacare Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y yo creo que hay un buen ejemplo de lo que hace la gracia de Dios acá. Y Caleb se dirigió a todos. Caleb no dice, Otoniel, si atacaste, te doy mi hija Axa. Él dijo, al que atacare Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. O sea, estaban todos escuchando así. Pero solamente uno escuchó el llamado. Y solamente uno respondió. Y más allá de las analogías obvias que hay para mí, analogías no es interpretación del pasaje, pero es una comparación. Una analogía obvia de lo que es un llamado a la salvación, donde se expresa un llamado, pero no todos lo escuchan. Es así. Es como decía en una de las clases hace tiempo ya en Integridad y Sabiduría el pastor Miguel Núñez, decía, si empieza a sonar la alarma de un auto y alguien puede empezar a pensar, pero si dicen HKS 062, entonces yo voy porque es mi auto. Yo respondo, los demás no responden porque tiene que ver conmigo. Así es la salvación también. Dios manda el llamado, pero Dios sabe los corazones que está tocando. Bien, suficiente eso para entender que aquí hay un llamado, pero solamente uno escucha. Y Otoniel no fue indolente. No fue indolente frente a la necesidad que había de tomar estas ciudades. Dios lo había dicho. Caleb había decidido como anciano, dame ahora ese monte, yo lo voy a conquistar. Y no fue indolente Otoniel a la necesidad de la tribu de Judá, que tenía, valga la redundancia, una necesidad de hombres que batallaran por el territorio adjudicado. O sea, se nos da un territorio, por suerte, pero hay que batallar para este territorio. ¿Quién va a ir a subir? Ya me dieron territorio, con que se encargue otro. Es típico, ¿no? Que se encargue otro. Pero Otoniel dijo, no, yo me pongo los pantalones, yo soy el primero. Acá estoy. Se escuchó el llamado. Él está haciendo un llamado activo y no pasivo. Dice, el que atacare. No dice, el que se vaya a la tienda a orar para ver cómo obtener el territorio. No, vos tenés que hacer algo. El que atacare esta ciudad. Es un llamado para no una actividad pasiva, sino justamente activa. La iniciativa la debía tomar quien escuchara con atención. Si estaba Otoniel, si estaba Lemuel, si estaba Simón, si estaba José, quien estaba, pero Otoniel, este león de Dios, escuchó, no era alguien que estaría esperando a ver quién daba el primer paso. Él iba a dar el primer paso. Esto es muy importante para nosotros como iglesia también, porque todos, mire, pasa en las clases, ¿no es cierto? O en lugares donde hay mucha gente dice, ¿quién me puede decir cuál es el lugar? Todos callados, ¿eh? Porque si me equivoco yo, que se equivoque otro que dice aquel. Entonces nadie dice, no. Pero siempre hay uno que dice, yo, y dice, este siempre habla, siempre es el primero. Pero es que a veces es así. Nosotros necesitamos tener la iniciativa, tenemos que estar dispuestos. Heme aquí, envíame a mí. Es lo que la Biblia... Samuel se levantaba al toque, así, cuando escuchaba y iba, Elí, ¿para qué me llamaste? Yo no te llamé, volví a acostarte. Ahí estaba frente al trono de Dios, Isaías observando y temblando y con sus labios chamuscados por la brasa del altar.
Y dice, ¿a quién iré? ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí. Con sus labios chamuscados, pero acá estoy yo, Señor. ¿Y qué más hablar de nuestro Salvador? Que cuando dijo sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, mas me preparaste cuerpo. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Pablo respondió inmediatamente al llamado que Dios le hizo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y ve a la calle que se llama derecha. Levántate y ve la ciudad. Y ahí se te dirá lo que tenés que hacer. Tremendo. Nosotros tenemos que responder. Y ¿sabe qué? Mientras pensaba en este pasaje y pensaba en algunos pensamientos que estaba poniendo por escrito, ayer había salido a correr y estaba pensando en el pasaje y pensaba también en esto de que Jesús dijo en Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sabe qué? No hice tiempo para avisarle a Diego, pero eso deberíamos tenerlo, ya lo anotaba, eso deberíamos tenerlo siempre en la lista de oración. Porque a veces vamos a orar por este y recordar orar por el otro, pero hay cosas que las Biblias son puntuales que nosotros tenemos que orar, esta es una. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo creo que Otoniel entendió esto, más allá de la diferencia de lo que estamos hablando, de predicar el Evangelio. Pero es realmente escuchar el llamado. Y en este momento, vos no tenés que estar pensando, ¿quién estará escuchando? Yo te pregunto si estás escuchando el llamado. Y no te estoy diciendo llamado a ser pastor, porque obviamente incluiría a hombres, pero llamado a servir. Y después veremos dónde encajamos. No es cuestión de decir, vamos a hacer algo y hacemos, no, pero ¿dónde encajamos? Los dones y todo esto, pero ¿pensaste que Dios quiere que hagas algo más y mucho más para lo cual Dios preparó de antemano tu vida, las buenas obras? ¿Quién irá? ¿Quién va a hacerlo? Yo creo que en definitiva lo que Caleb estaba buscando, y vamos a ver por qué, estaba buscando un hombre adecuado. Por eso hizo lo que hizo. Por eso hizo lo que hizo. Ahora lo vamos a mencionar. Pero más que todo esto, creo que también, y usando Otoniel, hay otro león de Dios, y que es Jesucristo, ¿no? Por eso mencioné que él dijo, de aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Ese es el león de Dios que ha venido y ha dado su vida. Primero ha venido como un cordero, sin mancha. Juan el Bautista dijo, y aquí el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ese fue todo el mensaje de Juan el Bautista. Fue el profeta más grande y no encontramos ninguna profecía de él, solamente dijo, este aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Suficiente, profecía grande, ¿no? Pero aquí está nuestro Salvador. Él escuchó el llamado y él fue. Porque el libro de Ezequiel dice que Dios buscó hombre que se pusiera en la brecha y no lo encontró. Así que lo sostuvo su brazo y lo animó su diestra. Realmente fue la diestra de Dios y es Cristo, es la diestra de Dios. Cristo es la diestra de Dios, Isaías 53. Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Él respondió al llamado para salvarte. Nosotros debemos responder al llamado para servirlo, a Él que nos salvó. Entonces Otoniel escuchó el llamado. En segundo lugar, Otoniel yo creo que entendió el riesgo. Versículo 16 también. Muchos tienen que ver con los mismos versículos. Porque dice, al que atacare, iré al Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Atacaron una ciudad de cananeos, ya vimos lo que eran. Ciudades altas, amuralladas hasta el cielo, decía, como una hipérbole, ¿no es cierto? Hipérbole no es la palabra. Pero bien grande, ¿no es cierto? No era un asunto de todo el pueblo. Era un asunto de Otoniel solo. ¿Qué iba a hacer? Es claro, por el texto, que Otoniel no tuvo ninguna duda de lo que debía hacer, pero yo creo que entendió el riesgo. Entendió el llamado, escuchó el llamado, pero también entendió el riesgo, porque eso va de la mano.
Porque Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Seguir a Cristo tiene un riesgo. El que ama su vida la perderá, el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Servir a Cristo tiene un riesgo. Jesús dijo en el discipulado que uno no puede salir a la guerra contra otro rey si primero no se sienta y saca cuenta, y si no puede, ve que no puede, bueno, va y hace un acuerdo de paz, o construye una torre y no tiene para construir, sino que saca cuentas. El discipulado es costoso, seguir a Cristo es costoso, hay pruebas, hay dificultades, pero el riesgo hay que entenderlo, y yo creo que Otoniel entendió el riesgo también. Servir a Cristo trae riesgos, pero la verdad es que no es negociable para los creyentes, porque el que no quiere venir en pos de mí no puede ser mi discípulo. No es negociable. O sea, el paquete viene todo junto. La salvación, el Espíritu Santo y la necesidad de seguir a Cristo. Si no, no puede ser discípulo. Es uno que sigue a otro, eso es lo que significa el discípulo. Pero hay padecimientos. Y si quieren una idea de esto, lean 2 Corintios, capítulo 11. El apóstol Pablo hace una descripción de sus padecimientos increíble. En capítulo 6, capítulo 11, una descripción de padecimientos increíble. Peligro de río, peligro de la nación, azotes, 39 azotes menos 1, cárceles, desvelos, naufragios. ¿Por qué? Bueno, Cristo había dicho, yo le voy a enseñar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Pero entendió el riesgo y lo asumió. Hasta estuvo dispuesto a bajarse por una canasta en Damasco, porque lo querían matar. Pero nada lo hizo parar, porque entendía el riesgo. Otoniel también entendía el riesgo. Tiene que atacar una ciudad de gigantes y tiene que tomarla, no solamente atacarla. No es, yo le tiré un poquito, le tiré unos balinazos. Como decíamos antes, ¿no? Yo la ataqué realmente y la tomé. O sea, hay riesgos para esto, hay cosas que abandonar, hay cosas que dejar, hay cosas que decir no para seguir a Cristo. Pero si escuchás el llamado, adelante. Número 3, me quedamos más rápido. Otoniel evaluó el resultado. A mí me encanta esto, aquí en versículo 17, la tomó Axa, ¿no? Por mujer. Yo creo que hay una situación de reciprocidad aquí entre Otoniel y Caleb. Hay una situación de reciprocidad. O sea, yo hago esto, pero tengo esto, pero Caleb dice, yo no hago esto así nomás. Y Caleb dice, yo entiendo que no lo haces así nomás. Y yo entiendo el riesgo, pero creo que el beneficio es mayor. Así que le voy a leer lo que dijo un hombre llamado Smith. Es J. Smith, pero no es José Smith. O capaz que sí, pero no es el mormón. Dice, sería perfectamente absurdo imaginar que un hombre honorable y seguidor de Dios como Caleb ofrecería a su hija a cualquier hombre que pudiera ser el primero en saltar las murallas de Debir. Un hombre que pudiera asaltar esta ciudad fortificada y tomarla, solo podía ser el hombre que pudiera tomar el mando de un ejército y conducirlo a la victoria. Este hombre digno era Otoniel, su sobrino. Me encanta eso. No es que está rifando a su hija. Acá hay un precio, un tipo que está dispuesto a dar la vida, porque esto es una heredad que Dios nos dio, y voy a dar mi hija para esto. No sé cómo era Otoniel, si tenía nariz grande. Esperemos que era un hombre, no sabemos, eso no era importante. Y esto era una práctica. Era una práctica común y de la cultura, que podían dar la hija, había una dote para eso. Pero me gusta esto porque Otoniel estaba evaluando el resultado. Me está dando su hija. Su hija. Otoniel es león de Dios. Y Axa significa cadenita. Ayer estaba sacando una cadenita a Silvina y le dije, Axa, le dije. Cadenita, porque es un adorno. Precioso. Es como dice Proverbios, átalas a tu cuello. Adorno es. Axa era un adorno. Lo más importante. Y él evaluó este resultado. Y por otro lado, no se puede no apreciar un buen argumento
para una película romántica, ¿no? Tal como en el caso de Génesis, la historia de Jacob con Raquel y Labán, y le da su hija Lea en vez de Raquel por la que esperaba, y luego cumple la semana de año, y Jacob 7 años más, y dice la Escritura, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? La amaba. Qué película, ¿no? 7 años más, porque la amaba. Pero acá también Otoniel amaba a Axa, seguramente que amaba a Axa. ¿Por qué va a hacer esto? ¿Le daré mi hija a Axa? No, bueno, hay otra forma, tío, hay otra forma de hacer esto. No, esto es. Yo la quiero. Me encanta ver cómo en la posesión del territorio de Judá se encuentran estas historias entretejidas, ¿no? De la vida cotidiana como esta, de pensar lo que hablaban, lo que decían. Pero no podemos ignorar el hecho de que Otoniel consideró que el galardón era absolutamente valioso. Era absolutamente valioso porque la hija era la hija del hombre, no era la hija de su tío. Era la hija del hombre de que el capítulo 14 se nos dice que siguió cumplidamente a Jehová su Dios. Y esto me retrotrae a la niñez de Axa. Me pongo a pensar en Axa. Que según Crónicas, ella era hija de una concubina, Maaca, de Caleb. Pero yo creo que Axa creció escuchando las historias de su padre, no era cualquier mujer. Y yo sé que estoy imaginando cosas, no es lo que la Biblia enseña, pero hay varios puntos que podemos unir para decir, vale la pena esta persona, vale la pena esta mujer. Una niña que creció en un hogar donde el padre jamás claudicó en confiar a Dios como su única esperanza. Por lo tanto, cuando Otoniel va a tomar la ciudad, podía anticipar proféticamente lo que Salomón dijo en Proverbios 19:14, la casa y la riqueza son herencia de los padres, pero de Jehová es la mujer prudente. Y Axa era una cadenita preciosa en la vida de Otoniel. Por eso él evaluó el resultado. Era una batalla por una novia. La obra de conquistar la tierra fue una obra dada por Dios. La recompensa ofrecida en Axa fue una recompensa de amor, una recompensa de reverencia, una recompensa de servicio. Ustedes ya tienen la idea en su cabeza, ¿no? Lo que esto está enseñando, que el león de Dios arriesga su vida por una esposa. Qué sugestiva imagen de la iglesia es. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Maridos, esposos, si ustedes no lo pueden entender, cuando leen Efesios 5, que está sumamente claro lo que hay que hacer, acuérdense de Otoniel. Y fíjense si están haciendo un esfuerzo semejante por sus esposas, arriesgando su vida, evaluando lo que esto significa. No solo los casados, sino los que se van a casar. ¿Cuántos hay que se van a casar? Lo siento, Mario, gracias. Pero vale la pena. Qué tremendo. La pasión, la obra y la victoria de Cristo comprada con su propia sangre. Es decir, Otoniel sabía que podía morir, pero Jesús sabía que iba a morir. Él fue a la cruz, él puso su rostro como un pedernal. Imagino que Otoniel hizo lo mismo. Yo voy a conquistar esta ciudad. Él podía morir, pero Cristo sabía que iba a morir. Lo hizo por tus pecados. Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. La hija de Caleb estaba casada con un hombre que había luchado y había batallado por ella. No es solamente un hombre que se ponía perfumito y una buena pilcha y salía, mirá, ¿qué tal Axa? No.
Era un tipo capaz que transpirado, todo, pero ahí voy, adelante. Este es también nuestro privilegio, como hijos e hijas, que hemos sido entregados por Dios a Cristo. Se nos ha entregado. El Padre nos entregó a nosotros. Juan capítulo 16, tuyos eran y me los diste. Vivió, amó, murió y venció por nosotros. Así que evaluó el resultado. Otoniel. Número 4. Algo más quiero que observen. Nada, porque la gente puede pensar, bueno, así, si cualquiera te dan un premio y haces esto. Eso que es gracia o no es gracia, pero la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es que galardonador de los que le buscan. Cuidado con confundir que ganamos las cosas por obras y olvidar que Dios es galardonador, porque esa palabra galardonador en Hebreos es una palabra que significa que Dios no está en deuda con nadie. Dios no está en deuda con nadie. Y nosotros servimos por gracia porque todo es por gracia. Pero los que le buscan son galardonados. Acá y en la eternidad. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hay galardones acá y hay galardones en los cielos por servir a Cristo. Él es galardonador de los que le buscan, no es deudor de nadie. Es una figura, la palabra galardona es una figura literaria, para usar una palabra para dar otro significado. Y realmente Dios no le debe nada a nadie. Eso es lo que está diciendo. Dios no es deudor de nadie. Número 4, Otoniel empoderó su fe, lo hizo mucho más fuerte. Es una imagen hermosa esta, en capítulo 15, dice versículo 18, que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Y ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y él respondió, bueno, ya leímos, concédeme un don ya que me diste tierra. Una imagen hermosa. No solamente por la confianza que su padre tenía con su hija, porque es interesante el detalle. Dice, ella entonces se bajó del asno, y casi bajándose del asno, el papá estaba... ¿Qué te pasa? ¿No te gusta? Es muy feo, Tony. ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? Me encanta eso. No hay otra ciudad más grande todavía que sea peligrosa. Sí, algunos historiadores o comentaristas dicen que Otoniel quizás tendría unos 70 y tantos años, y que Axa quizás tampoco sería muy joven. Caleb tenía 85 años. Supongo que habrá tenido una hija en su juventud. Pero el tema es que le preguntó qué precisaba, ni bien la vio bajar de su asno, pero también me gusta ver la fe de Otoniel, que creyó que podía obtener más de lo que pedía o entendía. Él la persuadió. Pedile a tu papá esto. Y su confianza le otorgó la bien preciada agua, tanto en la montaña como en el valle, porque te podía tener agua arriba y agua abajo, era una tierra riquísima, ¿no? Porque no le faltaba nunca. No le faltaba nunca el agua. Y se lo concedió. Se le concedió. Empoderó su fe. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. El Señor intercede por nosotros. Pero Él da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Clamamos a Dios, provee. Dios ha dado esto, mucho más ahora. Yo no puedo dejar de pensar en Efesios 1:3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y también el hecho de que Dios, cuando nos dio a Cristo, nos dio también con Él todas las cosas, dice Romanos capítulo 8. El que no escatimó, el que no retuvo ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Me permiten decir algo? Que Otoniel, que Caleb no retuvo ni a su propia hija, ¿cómo no le iba a dar más cosas todavía a ella? ¿Cómo no le iba a dar más? Porque esto hace un padre amoroso. Esto hace un padre amoroso, da todo. ¿Se acuerdan el hijo, no el hijo pródigo, el hermano del hijo pródigo, que se vino a quejar?
y decir, tú toda la vida te serví, no me diste ni un corderito. ¿Qué le dijo el padre? Hijo, todo lo que está acá es tuyo. Es tuyo. A veces no vivimos así nosotros. Vivimos pensando que Dios es mezquino, y Dios no es mezquino. Dios da abundantemente y sin reproche, dice Santiago capítulo 1, versículo 5. Sin reproche, sin quejar, sin decirte, che, ¿otra vez me está pidiendo? No. Esto genera confianza, saber que tengo todo en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, conforme a sus riquezas, no de sus riquezas, sino conforme a sus riquezas en gloria. Y genera confianza para pedir dentro de su voluntad. Por eso Caleb dice también en capítulo 14, quizás Jehová esté conmigo y me ayudará. Porque Dios puede hacerlo. No es mezquino. Dios siempre cumple conforme a sus riquezas y no de sus riquezas. ¿Sabes la diferencia, no es cierto? Si un millonario me da $2, me da de sus riquezas, pero si me da $1.000.000, me da conforme a sus riquezas. Dios da conforme, no de. Por eso lo más preciado que dio es Cristo, quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y los misterios, dice Colosenses 2. Nos dio todo. Así que lo demás, ni siquiera lo precisamos, pero nos lo da si lo pedimos al Señor. Y no estoy hablando necesariamente de lo material, estoy hablando de la vida que realmente abunda y crece en servicio a Él. Y como dijo el salmista, Salmo 87:7, todas mis fuentes están en ti. Todas mis fuentes están en ti. Dios provee todo eso. Así que sí, Otoniel empoderó su fe. Y finalmente para esto tenemos que ir unas páginas más adelante, que es la última cosa, que Otoniel evidenció su carácter. O sea, no se equivocó Caleb en lo que hizo y la persona que realmente le dio a su hija. Jueces, capítulo 3. Jueces, la historia de Jueces ya les dije, es muy triste. Pero en Jueces, capítulo 3, saben, las naciones que Israel dejó empezaron a probar, porque este proceso de que pasó tiempo en que las conquistaran estaba dentro del plan de Dios, porque el pueblo tenía que aprender la guerra. Pero la idea es que los echaran a todos. Los echaron, pero algunos decidieron, como mencionamos el domingo pasado, hacerlos a ellos que paguen tributo, ¿no es cierto? Sacar ventaja, en vez de confiar en Dios, sacar impuestos. Eso está mal. Y fue malo para ellos, porque los contagiaron con sus idolatrías. Entonces Dios envió diferentes naciones que los conquistaban y los hacían sufrir. Y entonces en versículo 7 de capítulo 3 de Jueces dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. ¿Qué pasó después de 8 años? Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó ¿a quién? A un libertador a los hijos de Israel, y los libró. ¿A quién? Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Si ya pasaron años de esto, de lo que vimos en el capítulo 15 de Jueces, de Josué. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. O sea, llegado el momento, lo que pasó acá, en esta evidencia de su carácter, que es que Caleb no se equivocó con la persona que dio a su hija, la valentía que demostró Otoniel en una primera oportunidad se evidenció en su carácter en el futuro. Porque un hombre sobre quien el Espíritu Santo viene y toma control y tiene el hábito de tener el control del Espíritu Santo, es un hombre que está evidenciando su carácter. O sea, que pintes un lindo cuadro, un lindo dibujo una vez no es suficiente para que te digan que sos un artista reconocido. Pero si Van Gogh pinta un cuadro y sigue pintando otro y sigue pintando otro, y dicen, bueno, acá hay un artista realmente, porque mirá cómo hace todo esto. O sea, se evidencia su carácter, su temperamento, y eso es así. El tiempo marca. Por eso cuando la Biblia habla de que tanto diáconos o ancianos, no deben, Pablo le dice a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno, porque hay un tiempo, tiene que evidenciarse su carácter, tiene que tener las características.
Bueno, Otoniel, mostró que tenía carácter, que realmente su fe era genuina, que Caleb no se había equivocado, que era un hombre firme, que era un hombre fiel. Demostró que Dios estaba con él. Cuando Dios le entregó a Cusán-Risataim, este rey de Siria, cuando se lo entregó, estaba demostrando que Dios estaba probando la vida de Otoniel. Porque Dios no trabaja con los desobedientes. Dios estaba bendiciendo la vida de Otoniel. No era casualidad. No solamente en una batalla, porque dice, lo entregó en su mano, y luego el versículo 10 dice, y prevaleció su mano. La mano de Otoniel sobre Cusán-Risataim. Es decir, no fue una casualidad. El carácter guerrero y confiado y el reposar del Espíritu Santo sobre la vida de Otoniel, sino que fue una continua característica en la vida de Otoniel. Y el texto nos dice que evidentemente durante 40 años fue esto. Durante 40 años Otoniel mostró ser el león de Dios. Demostró ser el hombre que Caleb quería para obtener el territorio de Judá. Y también el hombre que quería como yerno para su vida, para su hija, Acsa. No es poca cosa, como dije, pensar que se requiere tiempo para comprobar el carácter de un hombre, de una mujer, de un joven que sirve. Se requiere tiempo. No es simplemente tener unas cuantas batallas a favor, sino ganar la guerra, queridos hermanos. Es ganar la guerra. Porque batallas pueden ganar algunos, pero la guerra la gana uno solo. Y Otoniel ganó la guerra. Carácter, temperamento, valores, piedad, paternalidad, maternalidad, hijos obedientes, firmes. Este es Otoniel. Ahí está, un personaje medio escondido, pero tenemos el carácter de Otoniel para emprender junto con Caleb. No es casualidad. Está relacionado con un hombre que, como dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y yo creo que la compañía de Caleb para Otoniel fue muy importante también. Conclusión es que Otoniel es un ejemplo de un hombre imitador de otros hombres de valor. Imitadores. Nosotros también debemos ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia obtienen las promesas. Imitadores de Dios. Imitadores de otros. Imitar a Dios. Hombres fieles. Aquellos que tienen mi edad, un poco menos, ¿saben quién es Steve Green? ¿Se acuerdan, no? De hombres fieles. Nosotros tenemos una canción de hombres fieles también. Pero seguir las pisadas de hombres fieles, hombres piadosos, estar a la sombra de ellos y tener que Dios trabajar individualmente con cada uno de forma diferente, pero somos imitadores. Este es mi modelo, esta es mi persona. Yo creo que Acsa creció con su padre y Otoniel vio a su tío como este hombre que siguió cumplidamente al Señor. Es un ejemplo a seguir, pero también Otoniel es un ejemplo de la clase de personas que Dios está esperando, y esto es un revolver anterior, que Dios está esperando en la iglesia de Villa Regina, que sirvan, hombres y mujeres. Heme aquí, envíame a mí, no sé a qué Señor, pero hoy escuché, con Otoniel, escuché que puedo ser un león o una leona, pero hoy escuché, y Señor, no sé qué, me dirás dónde, pero aquí estoy. Quiero servir, quiero avanzar, quiero ser un hombre de valor. Es un ejemplo. Y por supuesto, para finalizar, recuerden que aquí hay una imagen preciosa de lo que nos recuerda que Cristo hizo por su iglesia. Se entregó a sí mismo por eso. Y siempre, y cualquier predicador lo tiene que hacer, y cualquier
maestro tiene que hacerlo, tiene que encontrar el Evangelio. No forzar el Evangelio, pero encontrar el Evangelio. Y lo sabemos. Cristo, ya lo dije, entregó su vida por su iglesia. Entregó su vida por su iglesia. Cristo murió por su iglesia. Hay gente que está en el infierno ahora, pero no eran de su iglesia. Y hay gente que irá al infierno y no serán de su iglesia. Y no estoy hablando de la iglesia de acá, estoy hablando de la iglesia universal, de Dios a través de la historia. Él pagó el precio por su iglesia. Él no pagó un precio por si acaso. Te dejo acá un cheque en blanco y voy a anotar tu nombre. Él compró a las personas predestinadas desde antes de la fundación del mundo. Él pagó un precio. Yo no voy a comprar a un lugar y dame lo que quieras. Yo quiero comprar esto. Quiero un kilo de papa, quiero un kilo de carne. Quiero esto. Cristo compró su iglesia. ¿Cómo saber si sos de su iglesia? Si te arrepentís de tus pecados y pones tu confianza en Cristo, sos de su iglesia. Si realmente clamás a Dios por perdón y te arrepentís de tus pecados, que significa darle la espalda al pecado y poner tu rostro a mirar a Cristo y decir, Él murió por mis pecados en la cruz. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, no solamente con tus labios, en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, que ya lo estoy diciendo, crees en tu corazón que Cristo resucitó, que una persona muerta durante 3 días se levantó de la vida como si nada, si crees eso, que Dios lo hizo, vas a ser salvo. Eso es lo que dice mi Biblia. Eso es lo que yo creo. Él está vivo, está sentado a la diestra de Dios. Si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. De lo contrario, no. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué te pasa? ¿Tienes una vida muy inmoral? ¿Tienes una vida muy inmoral, muy moral? ¿Tienes una vida que no hiciste mal a nadie? ¿Tienes una vida que hiciste muchos daños? ¿Tienes una vida que nunca leíste la Biblia? ¿Llevas una vida donde no te interesa Dios? ¿O nunca te interesó Dios? ¿Llevas una vida donde fuiste muy religioso? Escuchad lo que dice el texto. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Te llamas José? ¿Te llamas Pedro? ¿Te llamas Andrés? ¿Te llamas David? ¿Te llamas Ricardo Daglio? Si te llamaras Ricardo Daglio, te doy una buena noticia. También serías salvo, porque yo también me llamo. Porque el texto no dice, si Ricardo Daglio se invoca el nombre del Señor será salvo. Dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Y sabe qué? Tengo un amigo en Facebook que se llama Ricardo Daglio y está en Paraguay. Y no es creyente. Pero si fuera creyente, yo sé que el texto me dice que yo soy salvo. Y los Ricardo Daglio que estén en Italia también. Y en toda parte del mundo. Y Alberto Torres y todo lo que haya. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No te excluye. Pero tenés que arrepentirte de tus pecados y creer. Creer en tu corazón. Porque hacer una oracioncita así nomás y decir, sí, perdón, y seguir viviendo como antes, no. Cristo entregó su vida por su iglesia para que le sigas. No estés simplemente sentado en un banco, le sigas durante toda la semana. Muestres a Cristo en tu vida. Es una vida eterna. Arrepentite de tus pecados. Y generalmente no lo digo, pero si querés charlar, no pienses que me ves parado aquí hablando que tengo que hacer una cosa. Llamame, yo dejo todo lo que tengo que hacer. Pastor, quiero hablar con vos. Necesito sentarme y charlar. Podemos juntar una semana. Necesito saber cómo ser salvo, Esa es mi labor principal, no juntar las cosas acá o charlar de construcción. Separa todo eso. La iglesia se queda como una estatua cuando uno tiene que atender a alguien que necesita a Cristo. No te olvides de eso. No te olvides. Dios levante muchos Otonieles, muchas Axas, muchos Calebs entre nosotros, hermanos. Vamos a orar y esperamos tener un lindo tiempo en el río. Señor, gracias por tu palabra. Te amamos, Señor. Te amamos porque nos salvaste, pero también nos dejaste ejemplos como estos que están allí, en medio de nombres, historias. Y sabemos que ni siquiera conocemos el tono de voz, el timbre de voz, ni de Caleb, ni de Axa, ni de Otoniel. No nos importa eso, nos importa ver lo que está escrito en tu palabra. Tú nos inspiraste. Y aquí está, Señor. Es evidente que Otoniel fue un león de Dios, al cual tenemos que imitar. Señor, ayúdanos. Danos gracia que realmente nuestros corazones sean conmovidos por tu palabra, al punto de que nuestra voluntad se rinda a ti. No poniendo excusas. Sí, pasaron tantos años y ahora ¿qué puedo hacer? No. Hoy es el día. ¿Quién subirá y tomará esta ciudad? ¿Quién hará esto en la iglesia de Cristo? ¿Quién llevará el mensaje?
¿quién se preparará mejor? Y Padre, aquellos que quizá hoy están escuchando por primera vez un llamado al arrepentimiento, Señor, que respondan hoy y que evalúen el precio, el costo, Señor, el riesgo. Seguir a Cristo tiene riesgos, pero vale la pena. Vale la pena. Señor, que haya arrepentimiento, envía salvación por medio del león de Judá, el verdadero león de Dios, el Señor Jesucristo, que vino para morir por nosotros como un corderito sin mancha. Que hoy envíe salvación. Señor, gracias te damos. Y rogamos, Señor, que podamos tener un lindo tiempo en el río, que podamos disfrutar de comunión y también de mostrar públicamente lo que ha hecho Cristo en la vida de Cindy y también de Anthony. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.